Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Francisco Javier Montes Ramírez y soy licenciado en enfermería. Actualmente estoy adscrito a la Clínica de Heridas y Estomas del Hospital Juárez de México y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que se ha convertido en la actualidad en una pandemia y son las úlceras por presión. El presente trabajo que vamos a presentar el día de hoy está conformado por mis compañeras de servicio, la maestra en terapia de heridas, estomas y quemaduras Adelaida Núñez Cruz, Clara Rojo Pantoja, Mónica Sánchez Sánchez, Ana Cruz García y un servidor, Francisco Javier Montes Ramírez. Como les mencionaba, vamos a hablar de un tema muy importante que es las úlceras por presión. Si bien sabemos, hoy en día las úlceras por presión son un padecimiento que ha preocupado a las instituciones de tal forma que se ha convertido en un indicador de calidad. Esto es dar visibilidad a los cuidados que en determinado momento como personal de enfermería ofrecemos. La pandemia, si bien nos ha dado un sinfín de oportunidades de cambiar, pero también nos ha obligado a cambiar estrategias, nos ha obligado a cambiar la forma de cómo atender a los pacientes, nos ha permitido idear establecer nuevas estrategias para atenderlos, para de alguna forma minimizar los problemas que esta pandemia tiene como consecuencia. Y uno de ellos es en la unidad de cuidados intensivos en los pacientes con posición prono. Esta medida es exclusivamente de este servicio, aunque se ha observado que en otros servicios que están de hospitalización también puede llevarse a cabo siempre y cuando se establezcan las medidas correctas. Si bien esta plática también tiene un marco de referencia y en la cual estamos haciendo referencia a la 9ª Jornada Mundial por la Prevención de las Úlceras por Presión, en donde ya a más de 8 años aproximadamente, 9, se estableció una declaración de Río de Janeiro en donde habla sobre las úlceras por presión y en el octubre del 2011 se estableció como, se declaró, como parte de responsabilidad de los estados garantizar el derecho a la salud y a la vida de las personas. Esta declaración la apoya la SILAHUE, que es la Sociedad Ibero-Latinoamericana de Úlceras y Heridas. Y esta organización y esta declaración tiene una gran responsabilidad en donde donde garantiza los derechos de la salud a la vida de las personas y tiene 7 principales objetivos enfocados principalmente a prevenir. Uno de ellos es garantizar la aplicación de criterios de calidad y evidencias científicas, selección de los materiales preventivos y terapéuticos, promover la investigación, el desarrollo y la innovación para avanzar en el conocimiento sobre los cuidados y sobre todo el fortalecer el liderazgo en enfermería, específicamente en la atención de estas personas. Como verán, esta declaración nos ha permitido que año con año se conmemore en el mes de noviembre estas acciones, si bien enfocadas a la prevención de estas mismas. El Hospital Juárez de México se ha adherido desde el 2004, a partir de la 4ª campaña, a desarrollar estrategias que nos permitan prevenir estas lesiones que hoy en día, como les mencionaba, acechan día a día en los servicios de hospitalización y en las áreas críticas. Haciendo referencia a esta presentación, yo me voy a enfocar principalmente a lo más importante que toda enfermera debería estar pensando, que es la prevención. Si bien sabemos que el tener un paciente debemos de valorarlo adecuadamente y específicamente en las úlceras por presión, bueno, pues aquí hay que hacer una valoración diario a cada instante con el paciente, porque recordemos que bastan horas para que éstas se desarrollen. Si bien también hay otros estadios u otros estadiajes de estas úlceras y la gravedad de ello va en función de la profundidad. En este caso, bueno, vamos a hablar un poco más acerca de los resultados que han tenido estas estrategias que como clínica de heridas hemos implementado y que la finalidad de esto es reducir, como ya les mencionaba, estas lesiones.
Vamos a empezar a hablar sobre todo lo que como personal de enfermería debemos efectuar en cada uno de los pacientes y bueno, las recomendaciones que yo les muestro son declaraciones que ya tienen cierto nivel de evidencia y grado de evidencia, y a esto se le llama buenas prácticas, es decir, que es algo que ya están establecidas en las guías de práctica clínica. Vamos a empezar con los factores de riesgo y los factores la valoración de riesgo y los factores de riesgo. Cuando tenemos a un paciente, lo primero que debemos de identificar es valorar estos sitios de presión, es valorar que este paciente es candidato a desarrollar este tipo de lesiones. Esto debe de ser tras el ingreso, inmediatamente que llega al servicio y después de cualquier cambio de estado de salud. El paciente hemodinámicamente puede estar estable y en cuestión de horas se puede convertir a un paciente en estado crítico y llevarlo a que esta condición lo limite en cuestión del movimiento y de la movilidad. Entonces, valorar definitivamente es algo que debemos de hacer cuando estamos en esta unidad de cuidados intensivos. Considerar los factores adicionales que pueden complicar el desarrollo de estas lesiones. Uno, tenemos que tener claridad o hacer un aproximado de cuánto tiempo va a estar este paciente en la unidad de cuidados intensivos, porque esto nos puede dar pauta para que si el paciente va a permanecer por mucho tiempo, podamos establecer ciertas medidas de prevención y que definitivamente si las condiciones del paciente no pueden ser evitables que aparezcan estos, sí tratar que si van a aparecer se limiten lo más que se pueda. Otro es definitivamente el apoyo mecánico ventilatorio, ese es básico y asimismo las aplicaciones de los medicamentos son básicos para que este paciente tenga condiciones de riesgo y movilidad. Una vez que hemos identificado estos factores, como pueden ser factores etiológicos, la presión, la cizalla, la humedad, vamos a ver que hay otros factores que también coadyuvan al desarrollo de estas lesiones, como puede ser la edad, la perfusión tisular, la nutrición, y estos son agravantes que nos pueden complicar el manejo de estas lesiones. Ahora bien, también tenemos la valoración que es muy indispensable de la piel y los tejidos. Vamos a valorar en cada momento que nosotros podamos tener intervención en los pacientes, desde que realizamos el aseo, desde que les damos cambios de posición, vamos a valorar la piel. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos una idea de las intervenciones que podemos hacer antes de que aparezcan este tipo de lesiones. Importante es inspeccionar la piel con riesgo, porque como les mencionaba, si es un paciente que es un paciente en estado en edad senil o ya con alguna, comunicarnos el manejo. Diferenciar también cuando hay una lesión, como su nombre lo dice, las lesiones por presión van a estar originadas en las prominencias óseas. Y una forma para identificar estas lesiones es tocando esa prominencia ósea, si vemos que está si está fría, si está caliente, si hay un cambio de coloración. Hay un signo que se llama signo del eritema que no palidece, en donde yo hago digitopresión, es decir, con mi dedo hago presión en la prominencia ósea, y si esta no palidece o esta tarda en llenarse el llenado capilar, pues ahí nos está indicando que es una área en donde es altamente que se pueda desarrollar una úlcera por presión. Como les mencionaba, el cambio de coloración, el cambio de temperatura es muy importante, y también valorar que el paciente tenga edema en los miembros inferiores o superiores o en todo su cuerpo, porque esto también va a condicionar a que estas lesiones aparezcan. ¿Sí? También vamos a tener los cuidados preventivos de la piel, que estos incluyen desde hidratar, humectar y lubricar la piel. Son términos que son muy parecidos, pero que son muy diferentes en sí. Cuando nosotros hablamos de hidratar la piel, quiere decir que vamos a aportarle agua con alguna crema o alguna sustancia, vamos a aportar agua a la piel. Humectar quiere decir que vamos a colocar una crema que nos va a servir como una crema protectora, como una capa, para que todo el agente externo, en este caso sea
orina o excremento o sudor no permee la piel y empieza a hacer lesiones que pueden ir más profundos. Y lubricar es simplemente mantener la hidratación de la piel. No le voy a poner más agua, pero tampoco le voy a quitar. Entonces eso es muy importante porque de acuerdo a cómo yo valore la condición de la piel, es como yo voy a poder determinar qué tipo de acción voy a emplear en el paciente. Si voy a hidratar su piel, si la voy a humectar, si la voy a lubricar. Algo muy sencillo y algo muy fácil es si yo veo que el paciente tiene diarrea o que tiene incontinencia urinaria, pues obviamente este paciente va a tener dermatitis. Entonces lo que yo voy a hacer en él es humectar su piel porque le voy a poner una crema que aísle esas sustancias y puedan lesionar la piel. Otras cosas muy importantes es evitar los jabones y detergentes alcalinos. Recordemos que la piel tiene una acidez específica, entonces si yo empleo estos materiales puedo hacer que se lesionen mucho más rápido esta piel. También recomendar que cuando los pacientes nos traen los familiares toallas para bebé, pues no lo más ideal porque tienen perfume y esto también puede lesionar más la piel. Lo ideal es que nos traigan toallitas húmedas que ya incluso las venden en los supermercados o en las farmacias, donde son toallas específicas y que tienen incluso hasta aloe vera o vaselina para mantener hidratada la piel. Y sobre todo, mantener en todo momento seca la piel. Vamos a ver que hay pacientes que por su condición física se les realizan muchos pliegues. A las mujeres por lo general se les hace sitios húmedos debajo de las mamas, en las ingles o cuando los pacientes están un poco obesos en las pliegues abdominales se guarda la humedad y si no somos cuidadosos de hacer un buen aseo podemos desarrollar algún tipo de hongos. Entonces siempre hay que tener cuidado en esas zonas que son propensas a estar húmedas. Si dentro de nuestras unidades existen apósitos de espuma de silicona, pues también proteger este tipo de lesiones, de zonas como les mencionaba, en este caso la región malar, en la nariz, en el mentón, en mamas, en el tórax, en el abdomen e incluso en los varones también se han encontrado lesiones en genitales, pene y escroto y bueno, son importantes que estas lesiones sean evitados, ¿no? Y qué mejor previniéndolo desde un momento. Después, las rodillas, el tercio medio distal de la pierna y zona dorsal de la piel. Son los principales sitios anatómicos que se van a lesionar cuando el paciente está en posición prono. Si el paciente está en posición supino, los sitios más anatómicos más frecuentes son la región occipital, la región sacra y los talones son los primeros en lastimarse. Muy importantes son los cambios posturales y movilización temprana del paciente. Esto va a ser de acuerdo a las condiciones del paciente. Si el paciente está hemodinámicamente comprometido, no se va a mover. Sin embargo, si el paciente y su condición lo permite, hay que rotar con mucho cuidado los sitios de presión, por lo general la región malar, las fijaciones también, la cánula endotraqueal. Todas estas dispositivos médicos de alguna forma nos van a limitar, nos van a ayudar o nos van a favorecer la aparición de estas lesiones, que como les mencionaba pueden ir superficiales y también profundas. Vamos a ver que también vamos a valorar la condición de la piel, no es la misma piel de un anciano a un adulto mayor, a un niño, entonces definitivamente hay que valorar muy bien cada parte del paciente. Vamos a ver que también hay movimientos específicos, vamos a ver que también hay posiciones que vamos a permitir siempre al alinear al paciente para que no vayamos a causar una lesión mucho más grave cuando él está con apoyo mecánico ventilatorio y una vez que se quite o se le retire esta condición, pues tenga algún otro problema.
Vamos a ver que también las úlceras se originan por los dispositivos médicos, como ya habíamos mencionado. A veces la utilización del oxímetro, a veces la monitorización misma, la utilización de medias TED, ¿no? Esto son condiciones que nos pueden orillar o a desarrollar este tipo de lesiones. Entonces siempre hay que estar vigilando estos sitios de presión para que los rotemos, para que esto, si hoy yo tengo a mi paciente con un oxímetro y ya veo que tiene bastantes días, pues hay que colocarlo en otro dedo para evitar la aparición de estos. Utilizar apósitos preventivos por debajo de los positivos. En este caso, las fijaciones de la cánula, hemos visto que la fricción hace que las lesiones se vayan haciendo mucho más profundas. Entonces, puedo colocar mi fijación y debajo de esta colocar un hidrocelular o un hidrocoloide para que haga un tipo de amortiguación y no se esté friccionando constantemente. Obviamente hay que estar muy cuidadosos al pendiente de que estos apósitos se saturan, que de alguna forma tienen un periodo de vida y que obviamente se tienen que estar cambiando constantemente. Y más si es en la boca, en donde hay salida de saliva constantemente, pues hay que estar vigilando que estos apósitos estén en condiciones óptimas para que sean cambiados cada vez que los necesitemos. Si bien hoy hay, en día hay muchos liberadores de presión, desde los de una capa, los de 5 capas y demás. Las características aquí, bueno, sí son importantes porque entre mayor capa, mayor nos van a dar la liberación de esta presión. Si bien hemos encontrado que hay pacientes que tienen los sacos de semillas, estos saquitos deben de ser hechos de semillas de mijo o de linaza, puesto que si son de alpiste o lentejas son semillas que germinan y que si en determinado momento el paciente o alguna otra persona moja estas semillas, pues empiezan a tener un mal olor y obviamente empiezan a crecer y nos pueden hacer un foco de infección. Entonces, de preferencia que sean sacos de semillas de mijo o linaza, y ya hay algunas que venden prefabricados. Esos sí se pueden utilizar siempre y cuando se estén cambiando al mes. Recordemos que están hechos como de licra, entonces la misma presión van haciendo que esa licra se vaya saturando, se vaya haciendo holgada y finalmente ya no nos hace la función que es liberar el sitio de presión. Es muy importante también valorar si el paciente está en condiciones para utilizar colchones de presión alterna. ¿Esto para qué? Para que se vayan liberando los sitios de presión. Y bueno, mencionar también que hay apósitos hidrocelulares que nos van a permitir cubrir estas zonas y evitar o disminuir el riesgo de aparición de estas. Como les mencionaba, es inminente que en algunos pacientes van a aparecer estas úlceras o estas lesiones, pero si nosotros somos capaces de identificarlos a una etapa temprana, si no vamos a evitar que aparezcan, sí vamos a tratar de limitar el daño más grave de estas lesiones. Esta gráfica que les presento son específicamente de los pacientes que se encuentran en las áreas críticas en el mes de abril a agosto, que son la unidad de cuidados intensivos, la unidad de cuidados coronarios y un servicio que se adaptó, que era parte del quirófano, que es la recuperación. En estos pacientes vamos a ver que son 35, 14 y 59 pacientes atendidos en esta área, dando un total de 108 pacientes, en donde todos se les aplicó de alguna forma preventiva estos hidrocelulares, en donde se hacía la protección, en donde se tenía esta prominencia ósea. Afortunadamente, y es un orgullo decir que el resultado de estas acciones nos permitieron que estos pacientes en algunos casos no aparecieran lesiones, y que si aparecieron no fueron tan graves como se hubiera esperado si no hubiéramos tenido la oportunidad de hacer este tipo de prevención. Como les mencionaba, tenemos 108 pacientes en la unidad de cuidados intensivos y se dotaron a este servicio un total de 2.520 apósitos hidrocelulares, recordando también que estos apósitos eran cambiados
cuando estaban sucios, cuando a lo mejor ya el paciente por las dimensiones de su cuerpo no requerían 1 o 2, sino hasta 4 apósitos para mantener una buena liberación de presión. Estamos hablando que hay pacientes que por condiciones de esta pandemia hemos visto que hay pacientes que no caben en la cama, que son muy grandes, que son muy largos, entonces esto también nos ayuda a consumir más material. Sin embargo, estas condiciones que hemos vivido con esta pandemia han permitido que las estrategias que como clínica hemos empleado han disminuido la aparición de estas lesiones que, como bien mencionaba en un principio, son un problema ya a nivel público y que, perdón, de salud pública, y que en nuestras líneas, como bien mencionaba, es favorecer o desarrollar nuevas estrategias para que estas lesiones vayan disminuyendo y de alguna forma contribuyamos a esta campaña que finalmente la intención es reducir la aparición de estas lesiones. Eso es todo por mi parte. Me despido con este lema, perdón. A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltara una gota. Entonces, mi invitación a todas las personas que me ven es a contribuir de alguna forma al desarrollo de acciones, desde valorar a un paciente, desde si estoy en un área, aunque no sea crítica o que no sea de alta demanda, que yo sepa valorar al paciente, saber que hay escalas de valoración, conocerla y darme esa oportunidad de acercarme al paciente y valorarlo, aun cuando el paciente deambule y camine, saber qué es la necesidad, saber que puede tener riesgo de desarrollar estas lesiones y que finalmente ese paciente el día de mañana puede ser un familiar, y yo creo que a nadie nos gustaría tener en estas condiciones a un familiar. Yo me despido, muchas gracias por su atención, feliz día.